parece estar. Aún sin poder. El Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, por ser tan bueno y que nos concedes iniciar este nuevo día. Gracias, Señor. Ahora, Padre Celestial, te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Que mis hermanitos sean edificados, Señor, todos aquellos que aman tu palabra, que están atentos a tu voz, que tienen oídos para oír, Señor, hoy también sean edificados. Gracias, Padre Santo, por todos mis hermanitos. Señor, gracias también porque hasta el día de hoy nos has sostenido en estas transmisiones, nos has bendecido, Señor, y Señor, nos has dado tu palabra que nos alimenta cada día. Bendito es tu nombre. En ese nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos Primera de Pedro, capítulo 3, desde el verso 8 en adelante. El título de esta transmisión es Padecer por el bien. Dice así la palabra del Señor. Le leo, hermanitos, la versión que uso comúnmente, que es la 95. Dice, Primera de Pedro 3:8. En fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición. Amén. Así comienza, hermanos amados, en cuanto al trato y la conducta con todos los demás. Primeramente, que seamos de un mismo sentir. ¿Cómo es esto, mis hermanitos? Siendo que cada corazón es diferente, al igual cada mentalidad. Cuando alguien, hermanitos, de su propia persona, su individualidad, mantiene, hermanitos, su forma de ser, su pensamiento. Me refiero cuando uno está solo, como es. Es una cosa, hermanitos. Pero a la hora de estar en comunión con los demás, estar en congregación, por ejemplo, entonces, hermanitos, uno cede. Uno, hermanitos, también se sujeta y por amor también uno, hermanitos, accede. No me refiero a lo malo, no me refiero de convertirse a los demás, sino me refiero, hermanitos, ya que dice aquí que seamos de un mismo sentir, habla, hermanitos, de ser humildes. En esto no se compromete nuestra doctrina o el celo que tenemos por Dios o nuestra postura fiel a Dios. No, hermanitos, mismo sentir habla de que ya como hijos de Dios, que estamos ya plantados en Cristo Jesús, somos salvos por su gracia y caminamos con otros hijitos de Dios a nuestro lado, porque el Señor ama la unidad, a tal grado que el Señor Jesús oró. En Juan capítulo 17 menciona al Padre que seamos perfectos en unidad. Esa unidad, hermanitos, nos lleva a esto, a un mismo sentir. ¿Cómo puedo ser yo de un mismo sentir con mi otro hermanito y mi otro hermanito y mi otra hermanita? Bueno, con amor. Es verdad que somos diferentes, tal vez hasta mentalidades diferentes, pero ya que el Señor nos une en el Espíritu, ahora yo con humildad puedo esperar a mi otro hermanito. Mi hermanito con humildad y amor me podría soportar. Mi otro hermanito o hermanita podrían verme con buenos ojos si son llenos de amor. O sea, podemos caminar en un mismo sentir. Y luego dice, compasivos. Sí, hay que compadecerse, tener compasión de los demás hermanitos. Hermanos amados, para esto
Le doy un ejemplo. En otros casos, cuando se manejan problemas de iglesias, problemas eclesiásticos, resulta, mis hermanitos, que no todos los hijitos de Dios saben, voy a usar esta palabra, manejar los problemas de los demás. Si el otro hermanito o la otra hermanita tienen dificultades, problemas de toda índole, hermanitos, no todos saben cómo tratarlos. Aquí dice la palabra que seamos compasivos. Vamos a tener compasión de los demás. Tal vez suceda algo más allá, algo hasta malo. O sea, que mi hermano, mi hermana, o pecan, fallan, o hasta caen. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Vamos a tenerles compasión. A eso me refiero, que no todos saben cómo manejar las problemáticas de otros. Algunos hablarán, otros reaccionarán, otros juzgarán, otros criticarán, otros van a levantar rumores. Pero el Señor dice que seamos compasivos. No va a ser el tema, nuestro hermano o nuestra hermana, tema de conversación, sino compadecernos. Porque el Señor conoce su vida y sus necesidades y su corazón. ¿Y qué tal si mi hermano o mi hermana necesitan ayuda? Por eso dice la palabra de Dios en otra parte. Dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre. Oh, mis hermanitos, restaurar. Y claro, va en la misma línea, ser compasivo con nuestros hermanos, porque ellos también van a llorar por todo. Y no importa si es culpa o no de ellos, simplemente vamos a ser de un mismo sentir y vamos a compadecernos de ellos. Luego dice, amándoos fraternalmente. Esto va en la misma línea, mis hermanitos. Y es bueno reflexionar al respecto. Cuando alguien cae o falla, pues uno reacciona conforme a la carnalidad, humanidad, y si está lleno de amor, bendito es Dios. Pero la pregunta es, ¿qué tal si el que cae o falla fuera su hijo, fuera su hermano carnal o su hermana? ¿Cómo reaccionaría usted? Hermanos amados, amor fraternal, pues claro que lo va a llevar a soportar, tener paciencia, perdonar y, hermanitos amados, ayudar. Entonces, ese amor nos mueve con todos los demás. Dice, misericordiosos. Sí, tenga misericordia. Tal vez, en verdad, es una falta. No me refiero, hermanitos, a calumnias o falsos, sino, hermanos amados, cuando sí, algo pasó y tiene que usar misericordia con su hermano. Tengamos misericordia, hermanitos amados, de los demás. Entonces le conecto todo el verso 8. En fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, y dice, amigables. Sí, mis hermanitos, hoy en día se sufre mucho, mucha intolerancia, mucho desamor, mucho desprecio. Estamos en los últimos días. La gente, hermanitos, está padeciendo mucho porque están habiendo casos donde se abandona, donde ya no hay amor. Principalmente me refiero en el mundo. Y, hermanitos, la gente cuando falla es despreciada, es criticada, es pisoteada, es juzgada, y ya pocos extienden su mano para levantarlos. Pero nosotros somos hijos de Dios, tenemos a Cristo, tenemos amor de Cristo en nuestro corazón. Así que marquemos la diferencia, seamos amigables con las personas,
Porque resulta, mis hermanitos, lo más común y natural es que si alguien la pasara mal, tal vez por su propia culpabilidad, se le abandona y hasta se le deja de hablar y se le maltrata y se le da la espalda. Nosotros no, mis hermanitos. Tengamos compasión, amemos fraternalmente, tengamos misericordia, seamos amigables con las personas. Ahora verso 9, no devolváis mal por mal. Eso habla cuando a alguien lo tratan mal, no se sienta con derecho de regresárselo, de desquitarse, de pagarle con la misma moneda. No, mis hermanitos, ya que el Señor nos enseñó y nos dijo que si nos hieren en una mejilla, pongamos también la otra. No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición. Si nos maldicen, hermanitos, ya vimos la semana anterior también de que el Señor Jesús, cuando lo maldecían, Él no regresaba maldición. No, hermanitos, Él es nuestro ejemplo. Él es el Santo Hijo de Dios. Entonces, si a usted lo maldicen, no regrese la maldición. No responda con groserías. No responda con malas palabras. No, mis hermanitos. Bendecid. Ahora dice aquí, no devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Bendiga al que lo maldice, mis hermanitos. Bendiga. Háblele bien. Trátele bien. Dice, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición. Sí, mis hermanitos, somos para bendición. Somos para bendecir. Ahora dice, verso 10, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, porque está diciendo no maldecir, y sus labios no hablen engaño. Siempre veraces, hermanitos, nunca engañadores. Ahora dice 11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Esa es nuestra función, esa es, hermanitos, nuestra acción. Apartarnos del mal, hacer el bien, buscar la paz. No contiendas, no sembrar cizañas, no hacer pleitos, disensiones. Hermanos amados, librarnos de todo eso, sino buscar la paz. La palabra del Señor le llama pacificador. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificadores. 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, o sea, sobre los que llevan a cabo esto, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, mis hermanitos, obremos bien. Ahora el 13. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ah, mis hermanitos, esto es importante, es hermoso y hasta conlleva una ley espiritual. Dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño? Daño. Muy bien, vamos a entenderlo, hermanos amados, primeramente desde lo espiritual. No está diciendo que no tengamos adversarios, oponentes o enemigos, ya que en el libro de Salmos, principalmente el rey David, hablaba mucho acerca de cómo Dios lo libraba de los enemigos que tenía. Y no eran enemigos, hermanitos, pequeñitos o por cualquier cosa insignificante, no, hermanitos, eran enemigos a muerte que lo buscaban para matar. Muy bien, le menciono esto porque no está diciendo que no tendremos enemigos. Lo que está diciendo es que no nos podrán hacer daño. Sí los tenemos, pero no nos podrán dañar. Y claro que sí lo pretenden hacer. Pretenden dañarnos, hacernos muchas cosas y destruirnos y vernos mal. Sí lo procuran, pero no lo logran.
¿Por qué? Porque Dios guarda a los suyos. Y fíjese cómo dice el verso 13. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si usted sigue el bien, ¿quién logrará hacerle daño? Sí lo intentarán, pero no lo lograrán. A eso me refiero. Ahora el verso 14. Pero también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Hay promesa, hay bienaventuranza si uno padece por causa de la justicia. Por ejemplo, si alguien predica por hablar la verdad, va a padecer. La gente lo va a aborrecer. Los opuestos lo van a aborrecer. Si por decir la palabra de Dios, decir la verdad, alguien podría ser lastimado en su ego, porque hermanitos amados, fieles son las heridas del que ama. Los que amamos, herimos. Herimos, pero son buenas heridas. Decirle la verdad, incomodar a alguien, incluso hasta hacerlo llorar, no de nuestra carne, no por palabras duras como espadas, no hermanitos, no por lastimarlos, no. Pero si vamos a hablar la verdad, y como dice la Escritura, que la palabra es como martillo que quebranta la piedra y como fuego que consume, la verdad entonces va a simbrar, a quebrantar y causar hasta malestar al ego, a la carne, pero es para bien. Bueno, por causa de algo bueno como esto, podría haber, hermanitos, padecimientos. La gente se podría alejar de uno. Los que eran cercanos podrían malmirarnos. Es que cuando uno es regañado, hermanitos, reacciona como se dice comúnmente, lo toman personal. No lo ven muchos, no lo ven como de parte de Dios, sino como algo personal. Y sí, duele mucho, hermanitos. Pero también necesitamos la sabiduría para saber hablar. Con sabiduría, con prudencia, no avergonzar, no humillar, no exponer públicamente. Hermanitos, con amor. No simplemente, hermanitos, crudeza y ya. No, también Dios nos da sabiduría y ya vimos, ser compasivos, misericordiosos, amigables. Ahora dice, hermanitos, verso 14, pero también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por causa de la justicia, mis hermanos. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os inquietéis. Ellos, hermanitos amados, los que pudieran reaccionar en nuestra contra, no se inquiete, no se intimide, no tenga miedo, hermanitos. La versión 60 dice, ne os conturbéis. Pues equivale a eso, hermanos amados, no se inquiete uno. Ahora el 15, muy importante, hermanitos, el 15. Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. O sea, vamos a darle honra, gloria, alabanza, santificarlo. Y estad siempre preparados, siempre, hermanitos, que no nos sorprendan. Siempre preparados para presentar defensa. No, hermanitos, con discusión, no con gritos, no con ira, no con molestia. No, mis hermanos, con mansedumbre y reverencia, o sea, mucho respeto. ¿A quién? Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Podrían haber personas que nos hagan preguntas o hasta confrontaciones o nos cuestionen de por qué creemos en lo que creemos, por qué buscamos a Dios, por qué servimos a Dios. Hermanitos, hay una materia cuando los que sirven a Dios se preparan y estudian, hay una materia que se llama apologética. Y es precisamente esta su rama, de cómo presentar defensa del Evangelio a cualquier tipo de religión, de persona o de secta incluso. Y hermanitos amados, basados
en aquel personaje bíblico mencionado desde el libro de los Hechos llamado Apolos, que contendía ardientemente, sí, defendiendo el Evangelio. Un hombre, hermanitos, poderoso en palabra, poderoso, hermanitos, en el Espíritu Santo cuando ya lo obtuvo, porque al principio no conocía al Espíritu Santo, se narra en la Escritura. Y hermanos amados, hasta Pablo hace mención de Apolos, un hermano muy útil para poder discipular, fortalecer a los pequeños, a los nuevos, a la iglesia. Le era muy útil Apolos. De ahí el nombre de esa materia, apologética, que es para presentar defensa, hermanitos, del Evangelio. Que si nos ataca a un católico, bueno, con esa materia, basado en las Escrituras, uno tiene fundamentos de que no es María, no son los ídolos, no es la Iglesia Católica Romana, no es el papado, no son sus dogmas, no son sus creencias, sino lo que dice la palabra de Dios. Igual para cualquier religión, hermanitos del mundo, presentar defensa. Pero aquí da características. Dice el 15 completo: al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Muy bien, presentar defensa, pero no, hermanitos, con ataques, no con tono de voz alzado, no con discusión, ni ira ni molestia, como se le ha dicho, sino con mansedumbre y reverencia. Sí, mis hermanos, reverencia primeramente a Dios, a su palabra, y mucho respeto a los opuestos. No reírnos de ellos, no burlarnos de ellos, no ser sarcásticos con ellos. No, hermanitos, muy respetuosos, con mansedumbre. Dice: ante todo aquel que os demande razón, nos pidan razón o nos confronten de por qué predicamos o por qué enseñamos la palabra de Dios. Dice: ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Por qué tenemos esperanza? ¿Por qué tenemos fe en Cristo? ¿Por qué creemos en Él? ¿Por qué actuamos como actuamos? Todo aquel que nos confronte, nos demande razón de esta esperanza, vamos a responderle con mansedumbre y con respeto. 16. Tened buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, si, mis hermanitos, la gente nos ve como malhechores, a nosotros los siervos nos ven como ladrones, estafadores, manipuladores. A los cristianos los ven, hermanitos, muy mal. Por eso decía el Señor Jesús, terminando las bienaventuranzas en el libro de Mateo, que van a decir toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Pero cuando eso hagan, somos bienaventurados. Bienaventurados aquellos que por causa de su palabra nos persigan, digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo, y que nos regocijemos porque nuestro galardón, recompensa es grande en los cielos, porque así trataron a los profetas que fueron antes de nosotros. Así que, mis hermanitos, la gente va a demandar razón de esto, de por qué buscamos y creemos en Dios, pero seamos mansos con ellos. Ahora el 16 le leo completo: tened buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, si lo van a hacer, si lo hacen, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Que se avergüencen, hermanitos, los contrarios, cuando no tenían la razón, al vernos como malhechores, pero no lo somos porque tenemos buena conciencia. Ellos serán avergonzados, y principalmente el nombre de Dios, hermanitos, será exaltado. Pero sí, es necesario tener buena conducta. Sean avergonzados los que os calumnian, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hermanitos, tengamos esa buena conducta. Ahora dice el 17: mejor es que padezcáis haciendo el bien, es mejor que sufra haciendo lo bueno, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo
mal. Y aquí, hermanitos, pues también profundiza en algo importante. Si la voluntad de Dios así lo quiere. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir si la voluntad de Dios así lo quiere? Habla del padecimiento. Y le conecto todo el verso 17. Mejor es que padezcáis haciendo el bien. Perfecto, por causa de Cristo. Si la voluntad de Dios así lo quiere. O sea, si el Señor tiene en su voluntad que suframos en alguna ocasión por su causa, amén. Pero también da a entender, por eso está escrito así. ¿Qué tal si no es la voluntad de Dios que uno sufra ciertas cosas? Mis hermanitos amados. Bueno, aquí solamente para darle un ejemplo, y no quiero salirme del tema, hermanitos, el tema matrimonial. Esto es para darle ejemplo si la voluntad de Dios quiere que usted sufra por su causa o no. Hay casos, hermanitos, me refiero a los matrimonios, casos muy extremos. Pero esto ya es algo, hermanitos, en lo que se necesita sabiduría, se necesita dirección del Espíritu Santo, se necesita escritura, o sea, fundamentos bíblicos para lo que viene a continuación. Si una esposita, una mujercita, este es el ejemplo matrimonial, sufre golpes, violencia, el varón es agresivo, golpeador, maltratador, explotador, violenta a su esposita, ¿será voluntad de Dios que ella sufra así? Claro que sí es voluntad de Dios que ella llegue a perdonar. Claro que sí, el perdón es obligatorio para todos los seres humanos, más bien para todos los hijos de Dios que buscan a Cristo. Pero ¿será voluntad de Dios el sufrir así? Mismo, 1 Corintios capítulo 7 menciona que a vivir en paz nos llamó Dios. Claro, si una vez se levanta el hombre y golpea, no tiene ninguna justificación, porque también ya vimos la semana anterior que hay que tratar a la mujercita como vaso más frágil, no golpearla. Se habla de violencia. Entonces, por eso le mencionaba, se necesita mucha sabiduría, hermanitos. Claro, es muy difícil y casi nulo, me refiero a lo bíblico, que uno deba de aconsejar, divórciate o sepárate. O sea, no es aconsejable a primera instancia, ya que el Señor dice que Él aborrece, repudia el divorcio. Entonces no se puede aconsejar a primera instancia, ya divórciate, déjalo. No, se necesita sabiduría. Mucha sabiduría con fundamentos bíblicos, guianza del Espíritu Santo y conocimiento del caso. ¿Por qué están pasando esas cosas? Y no es voluntad de Dios, de ninguna manera, que el hombre golpee a la mujer. Claro que no. Si es su voluntad que a un niño se le dé embarazos correctivos, con amor, con verdad, no estando uno airado, porque dice la palabra, corrige a tu hijo en tanto que aún es tiempo, que hay esperanza, pero no se alce tu ánimo hasta destruirlo. O sea, no se te vaya a pasar la mano. Pero habla de la corrección a un niño con vara. Pero no habla de golpear a la mujer de ninguna manera, hermanitos. A Dios le agrada que un hombre golpee a la mujer. A eso me refiero, ya que estamos leyendo, si la voluntad de Dios así lo quiere, que una personita sufra, bueno, será por muchos factores. Pero no es correcto que un hombre golpee a una mujer. Entonces,
No es esa la voluntad de Dios, o que la mujercita diga, es voluntad de Dios que el hombre me golpee. No, no es voluntad, porque Dios no lo ordenó. Lo que Dios dice es que el marido ame a la mujer y que la trate como vaso más frágil. Esa sí es voluntad de Dios. Entonces, hermanitos, ese es el ejemplo que se le puede dar, que hay casos de sufrimientos que no es la voluntad de Dios que uno esté padeciéndolos. Hay quienes, por ejemplo, hermanitos, hace varios años traté un caso de una mujercita, una esposita maltratada, sobajada, humillada, pero ella tenía claridad, no tenía dudas, no, sino claridad. Ella decía que el varón la humillaba, la sobajaba, y que ella pues no quería dejar a ese varón ni por golpes, ni por violencia, ni por insultos, porque si no, ¿quién la va a mantener? Falta de fe y muchas cosas más. No confiaba en Dios, confiaba en el hombre y se sujetaba al hombre, y que el hombre la tratara como quiera con tal de que él la mantuviera. Pues ahí ya hay más factores, hermanitos, que son desencadenados por ese tipo de convicción o de conducta. ¿Por qué? ¿Por qué sufrir por un hombre que sobaja? Un hombre que hasta la podría destruir. Y bueno, ya con una criaturita, qué difícil es. Entonces, no era voluntad de Dios que sufriera así. Y por mi boca, el Señor daba el consejo que esa no era su voluntad de Dios. Sí perdonar. Pero esto no era de una cuestión de perdono y todo se acabó. No, el hombre, pues drogándose, sin conocimiento de Dios, sin temor de Dios, sin ser salvo, pues la seguía y la seguía agrediendo. Entonces, ahí no podemos decir, es voluntad de Dios. No, ahí es cuestión de tu decisión. Por la decisión que tomes basada en buenos consejos, guianza del Espíritu Santo a través de la Escritura, entonces se cumple la palabra, a vivir en paz. Nos llamó Dios. Porque está escrito que no está el hermano o la hermana sujetos a tal caso de servidumbre. O sea, si el inconverso los subyuga, maltrata y todo ello por causa de ser inconverso y maltrata al que es cristiano o cristiana, no estamos sujetos, más bien, parafraseado, no estamos obligados a semejante caso de esclavitud, sino a vivir en paz nos llamó Dios. Es como usted, mi hermanito, mi hermanita. ¿Le agradaría que golpeen a su hijo, a su hija? Usted diría, sí. Ahora, no estamos refiriéndonos, hermanitos, a sufrimientos que van de la mano con la voluntad de Dios por causa de la justicia, o por causa del nombre, o por causa del evangelio. Esos padecimientos sí son voluntad de Dios. Hasta el Señor nos dijo que nos gocemos cuando eso pase. Me estoy refiriendo a los que no son voluntad de Dios, sufrimientos que no provienen de la voluntad de Dios, sino que uno podría, hermanitos, tomar decisión. ¿Esto por qué? Y por eso trataba de aclararlo, hermanitos, para que no se malentienda que, entonces no debemos de sufrir. No, mis hermanitos, sí debemos de sufrir por causa del evangelio. Pero lo que se dice en esta parte es, no todos los sufrimientos provienen de Dios. Por eso dice esta parte. Versículo 17. Mejor es que padezcáis. Sí, vamos a padecer. Eso es firme y seguro. Vamos a padecer, y es mejor que padezcamos haciendo el bien. Por Cristo, por el evangelio, por su palabra, sí vamos a padecer. Si la voluntad de Dios así lo quiere. Padecer por Cristo, sí. Pero cuando ya, hermanitos, esto va más allá, ya es violencia, como el caso que le mencionaba, de maltrato,
familiar, o de violencia, o de golpes, eso ya cambia. Y dice, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, se puede padecer por haber hecho el mal, cometer un error, intrometerse en lo ajeno, como dicen otras partes. Sí se puede, hermanitos, sufrir hasta por culpa de uno. Sí, pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, si alguno hubiere pecado. Pero, hermanitos, se le aclaró, si la voluntad de Dios así lo quiere. No siempre es la voluntad de Dios, solamente cuando Él así lo quiere. Y sí, perseguidos, maltratados, ultrajados, violentados, nos maldicen, nos abofetean, nos persiguen, dicen toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Todo eso sí, por lo bueno, por Cristo. Pero hay otros sufrimientos que no son por Cristo y no queda fruto, porque no proviene de la voluntad de Dios. Ahí es cuando Dios nos manda a nosotros defender, cuidar a nuestros hermanitos. Por eso Dios dispuso, me refiero a Israel, hermanitos, tanto que a Dios le desagradaba que Israel abandonara la justicia, que dejara de defender a las viudas, a los huérfanos, a los desprovistos, y se enfocara en el soborno, en la riqueza, en la injusticia, y dejara la causa del pobre y del oprimido. Al Señor no le agradaba que hubiera injusticia y que, hermanitos, la viuda y el huérfano fuesen oprimidos. No le agradaba. Por eso también juzgó a Israel, porque Él dispuso que se cuide a la gente, que se ame a la gente. Y, hermanitos amados, nuestro Señor Jesucristo padeció, lo hizo por nosotros, sufrió la cruz por nosotros. Había una causa, pero es causa cuando es voluntad de Dios. Cuando no lo es, entonces necesitamos sabiduría. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Mis hermanitos están en tus manos y como dice tu palabra, es mejor que padezcamos por lo bueno que por lo malo. Señor, gracias. Gracias, Señor. Dice tu palabra que refrenemos nuestra lengua del mal y los labios de hablar engaño si queremos ver días buenos. Señor, ayuda a mis hermanitos, dales de tu paz, de tu gozo, dales sabiduría, danos siempre tu palabra para decisiones necesarias. Y si vamos a padecer por tu nombre, amén, Señor. Estamos dispuestos, Padre. Gracias, Señor. Estamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Dios les guarde en este hermoso día. Amén.